Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestro curso de Dirección de Proyectos con MS Project 2013. Este curso está diseñado para que, repasando y viendo todas las funcionalidades que tiene Project, podamos aplicarlos a las buenas prácticas de dirección de proyectos de acuerdo al último estándar de gestión de proyectos del PMI, el PMBOK, en su versión 2012. Es así que el curso está orientado a ver cómo vamos a poder aprovechar, cómo vamos a utilizar la gran flexibilidad, las diferentes funcionalidades, los diferentes recursos que nos da Project 2013 para poder iniciar, planificar, seguir, monitorear, ejecutar y cerrar los informes relativos a nuestros proyectos. El curso está orientado para que cualquier estudiante, sin tener conocimientos previos de dirección de proyectos, pueda entender los principios básicos, tales como la creación de un EDT, la creación de un acta de constitución de proyecto, la elaboración de planes básicos, la creación de un cronograma, una línea base del alcance, del tiempo y del costo, lo que sería la ejecución o el seguimiento del trabajo real ejecutado, etcétera, etcétera, para que se pueda aplicar a cualquier proyecto, aprovechando que Project nos da diferentes herramientas para lograr estos objetivos. El curso es eminentemente práctico, tenemos algunos capítulos que son de orientación teórica para que nos podamos familiarizar con los conceptos básicos necesarios para entender las buenas prácticas de dirección de proyectos y luego de asimilar estos conceptos podamos entrar directamente en materia de lo que es ya la utilización de Project 2013. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro curso. Comencemos. Capítulo 1. El capítulo 1 es la introducción a la dirección de proyectos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Este capítulo tiene bastante fundamento teórico, está orientado para que cualquier estudiante del curso que de repente no está tan familiarizado con los conceptos de dirección de proyectos, que de repente necesita repasar algunos conceptos de algún curso que haya llevado antes o que haya visto versiones anteriores del PMBOK, pueda entender de qué va la dirección de proyectos, qué son las buenas prácticas del PMI, cuáles son los conceptos principales que debemos asimilar para poder gestionar cualquier proyecto de cualquier envergadura en cualquier campo de aplicación y luego aplicarlo a la planificación, al seguimiento y al control utilizando MS Project. En este capítulo vamos a ver los conceptos principales de la dirección de proyectos, vamos a ver lo que es el framework o el marco conceptual de la gestión de proyectos, vamos a hablar sobre los diferentes procesos, los 47 procesos que de acuerdo a la versión 2012 del PMBOK se necesitan para gestionar cualquier proyecto, para terminar con lo que serían las áreas de conocimiento y un repaso por todas las entradas, herramientas y técnicas básicas de dirección de proyectos. Entonces, bienvenidos al primer capítulo de nuestro curso. Pasemos a la primera sesión. Sesión 1.1. Conceptos generales de la dirección de proyectos. Tal como el nombre de la sesión lo sugiere, en esta sesión vamos a presentarles ¿qué es la dirección de proyectos? Vamos a comenzar desde lo más elemental. ¿Qué es un proyecto? ¿Para qué sirve un proyecto? ¿Qué diferencia un proyecto de un proceso operativo? ¿Cuáles son las principales consideraciones que debemos tener nosotros para iniciar un proyecto? ¿Qué es lo que necesitamos como directores de proyectos para poder embarcarnos en esta aventura que es la dirección, la ejecución, la planificación, la puesta en marcha de un proyecto que debemos conocer respecto al PMI? ¿Qué cosa es el PMBOK? ¿Qué se refieren con esas iniciales? ¿Para qué? ¿Por qué es que tenemos que ver la última versión? ¿Hay alguna diferencia si gestiono las buenas prácticas de gestión de proyectos con versiones anteriores del PMBOK, por ejemplo? ¿Qué es todo este mundo de la dirección de proyectos? Justamente este primer capítulo nos introduce a todos esos conceptos. Pasemos entonces a repasar
qué cosas son o cuáles son los conceptos generales de dirección de proyectos. Obviamente, el primer concepto que debemos saber es qué es un proyecto. Muchos de nosotros nos acercamos a estudiar Project porque justamente necesitamos gestionar un proyecto, cualquiera que sea. Nos han encargado de nuestro trabajo, tenemos un proyecto personal, un proyecto familiar, puede ser índole laboral, técnica, académica, etcétera, etcétera. Y hablamos de proyectos tal, proyectos cual, proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos financieros, proyectos de inversión. Y pensamos que el concepto de proyecto lo tenemos muy asimilado, que es muy fácil darnos cuenta que es un proyecto. Pues vamos a darnos cuenta que no es tan sencillo, o al menos no es tan evidente. Nosotros podemos utilizar erróneamente el concepto de proyectos aplicados a procesos operativos, como también un proceso operativo lo podemos llamar un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál es cuál? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Comenzamos con el concepto de qué es un proyecto. De acuerdo al PMI, y esta definición se ha mantenido en todas las versiones del PMBOK, del cual vamos a hablar más adelante, el concepto de proyecto es un esfuerzo temporal que lleva a cabo o se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición, esfuerzo temporal que se lleva a cabo, eso quiere decir que se ejecuta para crear, entregar, proveer, ya sea un producto, un servicio o un resultado único. Las claves son justamente estos conceptos: temporal, producto, resultado o servicio único. ¿Qué cosa es cada uno de esos conceptos? Nosotros vamos a ver que en la gestión de proyectos podemos revisar diferentes conceptos, diferentes ideas que nos pueden ya sea hacer entender, afianzar el concepto, o de repente nos pueden dar alguna, o nos pueden, ¿cómo les podría decir? Nos podrían crear más confusiones. Pero si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de un proyecto, tenemos que hablar de algo que ya puede estar relacionado con una necesidad, con un cambio. Un proyecto marca un antes y un después. ¿Esto qué quiere decir? Un proyecto significa que tengo que hacer algo, tengo que hacer un esfuerzo. Ningún proyecto se origina solo. Por eso es que se habla de esfuerzo. Hay un antes y hay un después. También hay un concepto que quizá no está en la definición que aparece en el PMBOK, pero está asociado con la gestión de cambio. Un proyecto ocasiona un cambio. Al esfuerzo, o debido, gracias al esfuerzo que estoy haciendo al ejecutar el proyecto, lo que no había antes, ahora sí existe. He hecho un proyecto para construir una casa, entonces antes donde había simplemente un terreno, ahora se ha edificado una casa. He hecho un proyecto para presentar una tesis, antes no tenía nada, ahora ya tengo una tesis que puedo sustentar. Un proyecto para un desarrollo de un software, antes no había nada, ahora ya tengo un software que puedo ejecutar y puedo utilizar para mi trabajo. Entonces siempre hay un esfuerzo. Vamos a ver que este concepto de esfuerzo es fundamental, ya que el esfuerzo implica utilización de recursos. Si nos vamos al punto ya específico de Project, nos daremos cuenta que el esfuerzo está íntimamente relacionado con las horas hombre y los recursos de trabajo, que son los que a la larga ejecutan o realizan las tareas de cualquier proyecto en Project. Entonces ya tenemos el esfuerzo. ¿Por qué temporal? Tengan cuidado con asociar temporal o algo que es, por ejemplo, algo que no es definitivo. El concepto temporal aquí va más allá. Temporal significa que tiene un inicio y tiene un fin, independientemente de la duración. Algunas veces uno dice temporal es algo que no dura mucho tiempo. Y este concepto es demasiado general, demasiado inconsistente. ¿Qué cosa entendemos nosotros porque no dura mucho tiempo? Dura unos días, unas semanas, unos meses, unos años.
no sabemos aplicar bien el concepto de temporal. Aquí temporal significa que tiene una fecha de inicio y estimamos una fecha de fin. Todo proyecto comienza y termina. Los proyectos no son eternos. Los proyectos deben comenzar en una fecha y deben terminar en una fecha. Ya sea en un mes, ya sea en un año, ya sea en 5 años o en 10 años, pero el proyecto debe terminar. Algunos, por esta situación, hablan de proyectos como una organización temporal. ¿Qué quiere decir? Es una pequeña empresa donde hay un jefe que es el gerente de proyectos o director de proyectos, hay un equipo de trabajo, hay funciones definidas que realizan un objetivo. Una vez que se logra el objetivo, a diferencia de una empresa que se cumple un objetivo anual o bianual o quinquenal y se sigue con los siguientes objetivos, el proyecto cumple su objetivo y se cierra o termina. Entonces, ese es el concepto de temporal. Para crear un producto, servicio o resultado único, ¿qué es lo que significa eso? Significa que todo proyecto, ya que genera un cambio, debe dar algo. Yo no puedo crear un proyecto e invertir esfuerzo para no obtener nada. Nadie me va a contratar a mí para decir, yo quiero que hagas un proyecto, pero no espero que me des ningún resultado. Unos dirán, pero por lo menos debes haber hecho algo, aunque sea alguna investigación o alguna conclusión. Todo proyecto da algo, ya sea algo concreto, un producto, una casa, un sistema de información, un edificio, una posta médica, una carretera, etcétera, etcétera. Un servicio, por ejemplo, una plataforma de compra de pasajes online. Ustedes, creo que todo el mundo compra sus pasajes aéreos por internet. Eso antes no existía. Alguien tuvo que hacer en algún momento algún proyecto para que se pueda brindar ese servicio de compra por internet. Asesoría, una asesoría online, un call center, por ejemplo, un servicio de call center en el cual ustedes llaman y hacen una consulta. Ese servicio en algún momento se tuvo que diseñar, se tuvo que implementar y eso ha sido a través de un proyecto. O un resultado único, por ejemplo, una tesis, una conclusión, un proyecto de investigación. Podemos viajar a Marte, hacemos un proyecto, elaboramos una serie de teorías, hacemos experimentos que pueden costar millones de dólares y al final la conclusión es sí, podemos viajar a Marte. Entonces, ese ha sido el resultado del proyecto. Y el concepto de único está asociado a que los proyectos no se repiten. Ningún proyecto es exactamente igual a otro. Ustedes, por ejemplo, han construido 2 casas que son exactamente iguales y una está al frente de otra en la calle. Sin embargo, el hecho de que hayan construido primero la casa A y luego la casa B ya hace que, a pesar que las casas luzcan exactamente iguales, los proyectos sean diferentes. Por ejemplo, el terreno que está al frente de la casa puede ser más arenoso o más pedregoso. La casa de al frente está en otra jurisdicción, en otro ayuntamiento, en otro distrito, con lo cual los trámites o las licencias son diferentes. El momento en que se construyó la casa, por ejemplo, la casa A se construyó en verano y la otra se construyó en invierno. Entonces puede haber condicionado los cronogramas o los costos de los recursos. Si bien lucen exactamente iguales, de repente algunos insumos han variado porque ya no existen. Entonces, como ven, a pesar que los proyectos parecen que son exactamente iguales, no lo son. Siempre habrá una gran similitud entre proyectos, pero no podemos repetir exactamente el mismo proyecto. Los proyectos siempre tienen algo que los diferencia. Sin embargo, eso no quiere decir que si tenemos proyectos similares no podamos aprender de ellos para aplicar lecciones aprendidas, conocimiento, know-how o activos organizacionales de proyectos similares para nuevos proyectos. De hecho, eso es lo que esperamos hacer, que cada vez que hagamos más proyectos aprendamos más. Y ustedes aquí en la lámina ven un concepto más que se llama elaboración progresiva. Elaboración progresiva significa que todo proyecto está asociado a un cambio y cuando hay un cambio, una de las características básicas de todo cambio es la incertidumbre. Yo no sé cuál va a ser el resultado del cambio. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que yo haga un proyecto que sé exactamente cómo va a terminar, que sé exactamente cuánto va a costar, sin diferencias ni siquiera de céntimos, que sé exactamente en qué día va a terminar. Eso es muy difícil o se necesita un alto nivel de especialización o realmente estamos trabajando en un entorno en el cual los proyectos ya no son proyectos, sino son procesos operativos repetitivos. En ese caso, entonces sí podría tener tal nivel de certeza, pero un proyecto generalmente es único. O mejor dicho, todo proyecto es único.
Por lo tanto, si es único, siempre habrá un nivel de incertidumbre asociado al proyecto y ese nivel de incertidumbre es más marcado al principio. Cuando recién comienzo el proyecto, no tengo más que estimaciones. A medida que el proyecto va avanzando, ya tengo mucho más certeza de qué es lo que necesito o qué es lo que va a pasar con el proyecto. Por lo tanto, al principio mi planificación, mi elaboración, mi diseño del plan de trabajo del proyecto, que luego veremos que se llama el plan de dirección del proyecto, puede tener muchas estimaciones o muchas incertidumbres o muchas certezas o muchas estimaciones o estimamos que o suponemos que o asumimos que va a haber tales riesgos. A medida que el proyecto se va ejecutando, esas incertidumbres van desapareciendo, pues ya tenemos datos reales que podemos usar para cambiar la planificación y de esa manera podemos tener un plan de trabajo mucho más cercano a la realidad. Ese constante revisar el plan, ese constante ver y eliminar la incertidumbre se llama elaboración progresiva. Nos centramos en los datos más inmediatos, en la información más inmediata, en los entregables o los productos, resultados o servicios más inmediatos del proyecto, elaboramos más detalle de ellos y de lo que esté en el mediano o largo plazo, dependiendo de la estimación de la duración del proyecto, puede ser meses o años, simplemente los dejamos denotados en lo que se llama un nivel general o un alto nivel, los mencionamos y a medida que nos vayamos acercando a esos plazos en los cuales ya tenemos que ejecutar esos entregables, esos resultados, entonces comenzamos a planificar en mayor nivel de detalle. También todo proyecto tiene esa elaboración progresiva. Al final, también debemos considerar un concepto que es muy útil para entender de qué va todo esto. Todo proyecto, aparte del cambio, se supone que está hecho para asociarlo, producir un resultado, un impacto. Ese impacto, por supuesto que esperamos que sea positivo, nadie hace proyectos para lograr impactos negativos. Esperamos que ese impacto sea positivo y que genere un cambio que nos ayude a mejorar nuestros beneficios, que nos ayude a obtener más ingresos, que nos ayude a mejorar una situación económica o social de un determinado sector beneficiario o que mejore las condiciones de vida de una determinada población. Hablamos desde proyectos de inversión hasta proyectos sociales. Por lo tanto, todo proyecto genera un impacto. Si un proyecto no ha generado un impacto, si un proyecto no ha generado una situación de mejora o de cambio, entonces podemos decir que el proyecto tampoco ha tenido el resultado esperado. Pero eso será motivo de otras discusiones. Recordemos que estamos en un curso de Project, más que en un curso de gestión de proyectos. Los animo a investigar temas relacionados a la dirección de proyectos si quieren ampliar estos conceptos relacionados a lo que es el cambio y el impacto de los proyectos. Aquí tenemos unos ejemplos de proyectos. Los proyectos pueden ser en cualquier campo de aplicación, de cualquier dimensión, de cualquier costo. Puede ser de unos cuantos cientos de dólares hasta miles de millones de dólares. Puede ser un proyecto que se ejecute en 15 o 20 días hasta un proyecto que dure 10 años. Hay un abanico infinito de posibilidades. Tenemos, por ejemplo, un proyecto minero, tenemos un proyecto de creación de un puesto de salud. Un proyecto minero básicamente es un proyecto de inversión donde yo espero hacer operar una mina para obtener un beneficio que me permita recuperar el costo del proyecto y obtener ganancias. Un proyecto de creación de un puesto de salud sería un proyecto de gestión pública en el cual ese puesto de salud atenderá a una población beneficiaria mejorando sus condiciones de vida. Aquí no voy a recuperar la inversión en términos monetarios, sino en términos de bienestar. Esos términos de bienestar se cuantifican y vemos que hay una relación beneficio y costo favorable para la puesta en marcha del proyecto. Un proyecto de construcción de un edificio, que es uno de los proyectos típicos. De hecho, durante el curso vamos a usar un ejemplo muy simplificado de construcción de una casa, un proyecto de construcción que es de dominio de cualquier persona, cualquiera está familiarizado con lo que es o los componentes de una casa, que nos servirá para entender las diferentes funcionalidades de proyecto. Tenemos un proyecto de transporte público, la imagen que ustedes ven es del Metropolitano de Lima, que a su vez, y esto es un ejemplo de proyectos únicos, el Metropolitano de Lima es un servicio de buses troncales, buses que pasan por una pista, un camino definido, que utilizó
elementos de otro proyecto que es el Transmilenio de Bogotá. En ese caso podemos ver que los proyectos no son iguales, pero sí las lecciones aprendidas de Transmilenio de Bogotá se utilizaron para adecuarlo a la realidad del transporte público de Lima y se utilizó como referencia. Si no bien los proyectos no son exactamente iguales, sí tienen algunas similitudes y vemos que el concepto de lecciones aprendidas se respeta y también el concepto de que los proyectos son únicos. Definitivamente no son las mismas líneas ni el mismo recorrido del Transmilenio de Bogotá que el Metropolitano de Lima, a pesar de las notorias similitudes en las estaciones o en el diseño de los buses. Entonces seguimos con el concepto de que los proyectos son únicos por más que haya muchas similitudes entre ellos. Nosotros también estamos hablando, de hecho está en el título del curso, la dirección de proyectos. Debemos recordar que los conceptos que vamos a ver aquí vienen de las buenas prácticas del PMI, del Project Management Institute, que es un instituto en Estados Unidos, que se tuvieron que traducir del español al inglés, perdón, del inglés al español. Normalmente casi toda la terminología, casi toda la información relacionada a proyectos está originada en inglés y se traduce al español. Entonces, cuando se hace la traducción oficial, había un problema. ¿Cómo se traducía Project Management? Que es la definición original del concepto de dirección de proyectos. Nosotros hablamos de dirección de proyectos, también podríamos hablar de gerencia de proyectos, podríamos hablar de gestión de proyectos. El director de proyectos también se le conoce como gerente de proyectos, se le conoce como jefe de proyectos, se le conoce como gestor de proyectos. En inglés se le conoce como project manager. Algunos piensan, no, el curso es de dirección de proyectos y no es de gerencia de proyectos. Para nuestra tranquilidad vamos a hablar que son sinónimos, que Project Management se ha traducido a dirección de proyectos y también es lo mismo que gerencia de proyectos o gestión de proyectos. Podemos discutir términos semánticos si es exactamente lo mismo, pero es la traducción que se ha encontrado más aproximada a el idioma español. Entonces, luego de haber hecho esa disertación y tener claro que estamos hablando de los mismos conceptos, vemos qué es la dirección de proyectos, el Project Management. Pues simplemente, de acuerdo a lo que aparece en la última versión del PMBOK, la dirección o gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Suena bonito, suena interesante, pero ¿qué significa? Significa que si yo quiero llevar a cabo un proyecto, no me basta con una o dos cosas, necesito varias cosas a la vez. ¿Y qué son esas cosas? Esas cosas son conocimientos. Debo conocer de dirección de proyectos, de llevar un curso de gestión de proyectos, obtener alguna certificación como PMP, tener experiencia en gestión de proyectos, conocer los conceptos básicos de cómo elaborar un cronograma, cómo elaborar un presupuesto, cómo elaborar un plan de dirección, cómo reportar los avances del proyecto. Habilidades. Todo gerente de proyecto necesita ser un buen comunicador, orador, líder, motivador, gestor de conflictos, buen negociador. Se necesita aplicar habilidades duras, como por ejemplo conocimiento de contabilidad, de administración, conocimientos normativos, conocimiento del campo de aplicación del proyecto, ya sea ingeniería, ya sea proyectos sociales o ya sea proyectos científicos. Y técnicas, herramientas, por ejemplo, puedo utilizar Project, puedo utilizar algún otro programa como Primavera, puedo utilizar de repente SharpPro para dibujar la EDT, puedo utilizar de repente alguna herramienta de gestión como lo que es la ruta crítica, puedo utilizar algunos conocimientos matemáticos, etcétera, etcétera. Técnicas como por ejemplo las técnicas de nivelación de recursos, lo que es la técnica de aplicación de análisis de valor ganado, etcétera, etcétera, para poder asegurarme que el proyecto pueda cumplir con los requisitos del mismo. ¿Qué cosas son los requisitos? Todo proyecto, ya hemos dicho que debe satisfacer una necesidad, generar un cambio, lograr un impacto, y ese impacto se logra a través de la satisfacción de requisitos o requerimientos. Alguien identifica una necesidad, alguien indica que se debe hacer algo, y entonces el proyecto debe cumplir con satisfacer esa necesidad que puede estar expresada en uno o varios, generalmente son muchos, requerimientos o requisitos. Entonces,
yo tengo que aplicar todo ese bagaje de conocimientos, de habilidades, de experiencia, de herramientas automatizadas o no, de técnicas, de experiencia previas, de lecciones aprendidas, de asesorías, consultorías, etcétera, etcétera, para que el proyecto pueda cumplir con lo que se le pide, que es entregar un producto, un resultado, un servicio que cumpla un requerimiento para el cual el proyecto ha sido concebido. El director de proyectos es el responsable de toda esta magia. El director de proyectos o el project manager o el gerente de proyectos, como ustedes quieran nombrarle, es la persona nombrada para lograr este fin. Todo proyecto tiene una organización ejecutante. Un proyecto no se ejecuta de la nada. Debe tener una organización que lo respalde, que se llama organización ejecutora. Esa organización ejecutora, generalmente a través de lo que se conoce como sponsor o patrocinador, la persona que trata o que tiene el nivel de autoridad suficiente para poder asignar recursos a un proyecto, nombra al director de proyecto para que éste se encargue de que el proyecto logre los objetivos. Entonces, el director de proyectos es aquella persona que aplica todas estas habilidades, herramientas y técnicas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que le diga los activos de la organización, a los conocimientos y metodologías que maneje para que el proyecto logre sus cometidos, logre sus requisitos y se pueda decir que el proyecto ha tenido éxito. Entonces, director de proyecto, gerente de proyecto, administrador de proyecto, project manager son conceptos similares, se aplica al jefe, a la persona responsable de todo lo que pasa en el proyecto. Y cuando digo responsable, es la persona que va a dar la cara por el proyecto. Es la persona que dirá, este es mi proyecto y yo voy a hacer todo lo posible dentro de los marcos normativos, éticos, de ingeniería, de conocimientos, de técnicas y habilidades que conozco dentro del campo de aplicación del proyecto para que ese proyecto tenga éxito. ¿Por qué se necesita la dirección de proyectos? ¿Por qué necesitamos hoy en día, en el siglo XXI, hacer tanto para la dirección de un proyecto cuando antes no se conocía? Lo que sucede es que de alguna forma u otra hemos gestionado siempre proyectos, pero sin darnos cuenta hemos aplicado nuestra propia metodología o quizá lo hemos hecho en forma empírica. La experiencia, los diferentes proyectos que han fallado. Durante el siglo XX, los últimos años del siglo XX, estamos hablando entre el año 95, 96, haciendo una encuesta general, sobre todo, por ejemplo, el proyecto de tecnología e información, se veía que solamente entre 25 y 30% de proyectos tenía éxito, el 70% de proyectos fallaban. Hoy en día los números casi se han invertido, estamos hablando de un porcentaje entre 60 y 65% de proyectos con éxito y un 30-35% de proyectos que fracasan. Si bien sigue siendo alto el número de proyectos que fracasan, es mucho menor que antes. Algo debe haber cambiado y ese algo es que se aplican cada vez buenas prácticas o mejores herramientas, metodologías para la gestión de proyectos. Eso es lo que entra o lo que concierne a la dirección de proyectos. En la dirección de proyectos nosotros necesitamos la eficiencia. Uno de los grandes problemas de la gestión de proyectos es la falta de eficiencia. Tenemos recursos, pero no los manejamos eficientemente. Desperdiciamos tiempo, desperdiciamos costos, no sabemos conjugar las restricciones con la disponibilidad de los recursos y eso hace que el proyecto se paralice, se retrase o se tenga que cancelar. Para administrar eficientemente lo que tenemos que hacer normalmente es administrar los esfuerzos, el trabajo, los recursos con los que contamos, el tiempo, que siempre es escaso, los bienes o servicios producidos, ver que los resultados sean los esperados, los costos y recursos asociados a esto, básicamente lo que conocemos con la triple restricción, los requerimientos del alcance, el tiempo y el presupuesto establecido. Para eso podemos conjugarlo en tres grandes áreas. Habilidades de liderazgo, que son las habilidades soft o habilidades blandas, esas habilidades que yo como director de proyecto debo aplicarlas a la gestión para que pueda generar un equipo de trabajo, pueda lograr que las personas bajo mi cargo dentro del proyecto estén motivadas en lograr los mismos objetivos del proyecto que yo quiero lograr, habilidades de reconocimiento de problemas para ante cualquier situación imprevista encontrar una solución de la forma más eficiente y rápida posible,
capacidad de empatía e inteligencia emocional para darme cuenta de los problemas antes que se presenten, entender por lo que pasa en mi equipo de trabajo para poder darles soluciones o facilidades de tal manera que se sientan apoyados y motivados para seguir trabajando en el proyecto y evitar la alta rotación de personal, que es un tema bastante complicado en la gestión de proyectos. Manejar directamente las causas, las raíces de todo conflicto que se puede presentar para cortarlos de raíz. Técnicas de negociación con mi equipo, con personal externo, con proveedores para lograr que el proyecto vaya avanzando, vaya caminando. Esas son las habilidades básicas que se reducen o se resumen en habilidades de liderazgo, motivación, que se conocen también como habilidades blandas. A eso tengo que sumarle lo que son las áreas de conocimiento que veremos en sesiones posteriores, que son, en el caso de la última versión del PMBOK, 10 áreas de conocimiento, ustedes la ven ahí. Gestión de la integración, la visión holística, la visión integral de todo lo que es la gestión del proyecto, de todos los aspectos del proyecto como un todo, que está básicamente a cargo del director del proyecto. La gestión del alcance, qué es lo que queremos lograr con el proyecto. En inglés se conoce como Scope Management, gestión del alcance, gestión del horizonte, a dónde apuntamos, qué es lo que queremos lograr, en otras palabras, qué requerimientos o qué necesidades debemos cumplir o satisfacer con el proyecto. Gestión del tiempo, en cuánto tiempo, cuándo comienza, cuándo termina, cuánto va a durar el proyecto. Gestión del costo, cuánto debo invertir en el proyecto. Gestión de la calidad, cuál es el nivel o el grado de satisfacción de requerimientos que debo lograr para decir que el proyecto ha sido exitoso, para que el cliente o la persona que me ha encargado del proyecto o la organización que me ha encargado del proyecto esté contento, satisfecho. Gestión de los recursos humanos, cómo manejo el grupo de trabajo que se va a encargar del proyecto, cómo hago que ese grupo de trabajo se convierta en un equipo. Gestión de la comunicación con los stakeholders o interesados, cómo reporto, cómo comunico, cómo digo qué es lo que está pasando en el proyecto, cuáles son las necesidades de comunicación de las diferentes personas involucradas dentro del ciclo de vida del proyecto. Gestión del riesgo, ¿existen riesgos o no? Por supuesto que todo proyecto tiene riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles riesgos son más importantes? ¿Y cómo puedo afrontar los riesgos en el caso que se presenten? Gestión de contratos, adquisiciones. En el caso que yo no pueda cumplir con determinadas actividades del proyecto, puedo contratar a alguien de afuera, y si es alguien de afuera, ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo me aseguro que realmente pueda cumplir con los objetivos del proyecto? Y gestión de los interesados. Todas aquellas personas u organizaciones que puedan afectar o verse afectadas positiva o negativamente con el proyecto. A la fecha, al momento en el cual estamos estudiando este curso, con la versión 5, la quinta edición del PMBOK, esas son las 10 áreas de conocimiento que se consideran necesarias para una adecuada dirección de proyectos. A eso le tenemos que sumar, obviamente, los conocimientos y la especialización que es inherente al campo de aplicación del proyecto. Por supuesto, no será lo mismo gestión de un proyecto minero que un proyecto social de atención de una cuna jardín. No será lo mismo un desarrollo de un proyecto de software que construir una carretera. Sin embargo, a pesar de la evidente diferencia en cuanto a los objetivos del proyecto, la manera de trabajar, la manera de gestionar tiene muchas similitudes entre ambos proyectos. Tanto es así que las buenas prácticas de dirección de proyectos que vamos a estudiar se aplican a cualquier campo de aplicación. Cualquier proyecto que a ustedes se les ocurra, pueden aplicarse estas recomendaciones y estas buenas prácticas de las cuales vamos a hablar durante todo el curso. Ya que hemos visto todos estos elementos de dirección de proyectos, vamos a cada vez enfocarnos en detalles más específicos relacionados a la dirección. Y uno de los conceptos que debemos asumir como una verdad absoluta para la gestión de proyectos es la siguiente, y se deriva de los conceptos de economía. Necesidades ilimitadas, recursos escasos. Si yo tuviera infinidad de recursos, infinidad de tiempo, un presupuesto ilimitado, puedo hacer los proyectos cuando quiera y terminarlos cuando quiera, pues no necesitaría dirección de proyectos, simplemente yo sé que basta que comience algo, lo voy a terminar. Eso sería una realidad paralela en la cual no existe la economía. Lamentablemente la economía sí existe,
para poder responder la pregunta eterna de cómo satisfago necesidades ilimitadas con recursos cada vez más escasos. Ese es el concepto de economía y también se aplica a la gestión de proyectos. Es donde aparecen las restricciones. Todo proyecto tiene restricciones. Tengo un tope presupuestal, tengo un tope de tiempo, tengo recursos definidos y no puedo utilizar más recursos porque no tengo cómo pagarlos o no tengo cómo gestionarlos o no tengo recursos con las competencias que yo necesito. Y eso es lo que se conoce como la triple restricción. Todo proyecto está circunscrito en una especie de triángulo que se conoce o se conocía como la triple restricción. Los elementos que determinan todo lo que yo voy a hacer para direccionar el proyecto. El alcance, el tiempo y el costo. El tiempo y el costo nos es bastante familiar. El tiempo se refiere a la duración del proyecto y el costo al presupuesto o lo que voy a invertir en el proyecto. Quizá el alcance nos parezca un poquito más abstracto, pero no es otra cosa que los requerimientos que debo cumplir. ¿Qué es lo que debo hacer? Y también, tanto o más importante, ¿qué es lo que no debo hacer en el proyecto? ¿Cuándo comienza, dónde comienza el trabajo del proyecto, dónde termina el trabajo del proyecto y por lo tanto, qué no me corresponde o qué no estoy obligado a hacer en el proyecto? Eso es el alcance. Sin embargo, ya en las últimas versiones de las buenas prácticas de gestión de proyectos, se ha visto que esta triple restricción ya no basta. Hay otros elementos que conforman áreas de conocimiento de la dirección de proyectos que también deben considerarse y aparece una especie de hexágono. Para no hablar de sextuple restricción o hectuple restricción, simplemente se habla de triple restricción extendida. Se respeta y se sigue hablando que las restricciones más importantes seguirán siendo el alcance, el qué hay que hacer, el tiempo, en cuánto tiempo hay que hacerlo y el costo, con qué recursos o cuánto me costará hacerlo, son las restricciones más importantes, pero hay otras restricciones como por ejemplo los riesgos. ¿Qué riesgos implica desarrollar el proyecto bajo estas restricciones? Los recursos, con qué recursos ya sea humanos y materiales cuento para poder llevar a cabo este proyecto. Y si hago todo esto en estas restricciones de alcance, tiempo, costos, recursos y riesgos, ¿podré cumplir con la calidad del proyecto? En otras palabras, el cliente, la persona, la organización que me encargó el proyecto, ¿estará satisfecho con lo que le estoy entregando? Vamos a ver que el concepto de calidad en gestión de proyectos se refiere a cumplir con los requerimientos del cliente. Si logro ese grado de cumplimiento de requerimientos, se alcanza la calidad. Por lo tanto, la calidad se constituye en una restricción más. Como director de proyectos, me siento como que si tuviera que hacer un juego de malabares con 6 pelotitas. Cada pelota debo mantener en el aire sin que se caiga la otra. Por ejemplo, tengo la pelotita de alcance, de tiempos, de costos, de riesgos, de recursos y de calidad. Tengo que manejarlas todas en simultáneo y tratar que no se caigan. La realidad nos dice que lamentablemente siempre habrá alguna de estas restricciones que sufra, por ejemplo, que se aumente el presupuesto, que se aumente el tiempo, que se baje la calidad, que se reduzca el alcance, que se aumenten los riesgos o se restrinjan los recursos si es que le doy mayor prioridad a alguna de las otras 5 restricciones. La tarea de un director de proyectos justamente significa equilibrar de la mejor manera posible todas las restricciones para lograr cumplir los requerimientos del proyecto. Deben tener presente eso y eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la replanificación, la valorización, lo que es las técnicas de valor ganado y cómo replantear o entender las variaciones del proyecto, la importancia que tiene equilibrar estas 6 restricciones. Otros conceptos que debemos manejar son los proyectos versus las operaciones. Tenía un profesor que nos decía, todo es un proyecto, desde construir una casa hasta prepararnos un huevo frito. Yo les planteo la siguiente interrogante. Si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de software, ¿será un proyecto o no será un proyecto? Si nosotros vamos a preparar un pastel de cumpleaños, ¿será un proyecto o no será un proyecto? Algunos me dirán, es obvio que el desarrollo de un proyecto de software es un proyecto y el pastel de cumpleaños es una operación. Lamentablemente no siempre la respuesta es tan evidente.
Si nosotros somos una empresa que desarrolla software en forma estandarizada, entonces desarrollar un proyecto de software de repente es un software que ya ha sido creado, probado, simplemente entra un proceso de adecuación a los requerimientos de un cliente en particular y pasa una línea de producción y se obtiene un software personalizado. Ahí ya no estamos hablando de un proyecto, sino de un proceso de personalización, adecuación, pruebas y puesta en marcha. Entonces, de repente, la realización de ese software ya no sería tanto un proyecto, sino una operación. Nosotros jamás hemos preparado un pastel de cumpleaños, entonces tenemos que investigar, comprar un libro, llevar un curso, hacer diferentes pruebas, pasar por la penuria de comprar ingredientes, probar hasta que se obtenga resultados más o menos satisfactorios y recién decir, ahora vamos a realizar el pastel de cumpleaños. Todo ese proceso, todo ese conjunto de actividades no es un proceso en sí, sino realmente sería un proyecto. La respuesta correcta, ¿cuál sería? Una vez más sería depende. Depende de las circunstancias, depende de nuestro conocimiento, depende de las características de lo que llamamos proyecto y operación. Cuando tengan una duda, sería bueno que recuerden la definición de proyecto: esfuerzo temporal para producir un resultado bien o servicio único. En el caso de la torta de cumpleaños, el pastel de cumpleaños, no nos vamos a dedicar a la pastelería, simplemente es algo que vamos a hacer como una excepción. Podríamos decir que es un proyecto. Ahora, si abrimos una tienda de pasteles, entonces hacer un pastel de cumpleaños no será un proyecto, sino parte de nuestro proceso operativo de ventas para brindar un servicio a clientes todos los días. Como ven, todo es relativo, todo depende. ¿Cómo podemos saber la respuesta correcta? Pues entendiendo muy bien el entorno, las restricciones y todos los factores que se aplican, ya sea el proceso o la operación. Pero de todas maneras, ya si hablamos en términos más abstractos, hay conceptos similares y diferencias con proyecto y operación. Por ejemplo, los temas similares de proyectos y operaciones son que en ambos casos se realizan por personas, restringidos por limitación de recursos. Un proyecto habíamos dicho que se ejecuta dentro de una organización ejecutante, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que sucede? Esta organización ejecutante no va a paralizar por hacer un proyecto. Lo más común, como veremos cuando estudiemos lo que es los proyectos y la organización, lo más común es que personas que al mismo tiempo que realizan su trabajo cotidiano en la organización, su trabajo especializado de contabilidad, finanzas, logística, sistemas, seguridad, etcétera, etcétera, dedican parte de su tiempo a un proyecto en particular, ya sea un proyecto interno, o a satisfacer un requerimiento de un cliente que sí podría ser un proyecto externo. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos y los proyectos compiten por recursos. Adicionalmente, ya sea un proyecto o un proceso, tiene que estar bien planificado, diseñado, controlado para ver los resultados y las salidas. Todo el proyecto tiene un proceso de control o un conjunto de procesos de control y las operaciones necesitan también un proceso de seguimiento y control para ver si estamos dentro de las salidas o los resultados esperados. Lo que no aparece aquí es que tanto proyectos como operaciones, en la mayoría de casos, en la mayoría de organizaciones, compiten por los recursos. No es nada raro que ustedes como director de proyectos tengan que hablar o gestionar o negociar con el gerente funcional, jefe de los recursos o las personas que van a trabajar en sus proyectos, para que ellos puedan dedicarle tiempo a la realización de su proyecto. Adicionalmente, vamos a ver las diferencias. Ya sabemos que los proyectos son temporales y únicos. Un proyecto inicia y termina en una determinada fecha. Cumplen objetivos y culminan. Decíamos que un proyecto es una organización con un objetivo que una vez que se cumple se cierra la organización. Los proyectos generalmente implantan operaciones. Por ejemplo, yo quiero producir autos porque he visto, según un estudio económico, un estudio de factibilidad, que si produzco una planta ensamblada de autos voy a tener un buen retorno económico. Entonces, lo que hago es un proyecto para construir la planta, dejarla completamente equipada y lista para operar. En el proyecto no he construido, ni ensamblado, ni he vendido ningún auto, simplemente he construido la planta para que los autos se procesen. Una vez que la planta entre en operaciones, comenzará a producir o entregar, digamos, un auto cada hora, por decir alguna cosa, y
ese auto se comenzará a vender. Entonces, el proyecto era la construcción de la planta de ensamblaje, la operación es la fabricación de cada auto, el ensamblaje de cada auto en una línea de producción que ha tenido que ser construida durante el proyecto. De eso podemos asumir, y lo verán ustedes más adelante en lo que es el ciclo de vida del proyecto versus el ciclo de vida del producto, que los proyectos tienen mucha menor duración que las operaciones. ¿Cuánto demora construir una casa? Puede ser 6 meses, 8 meses. ¿Cuánto dura una casa? Está diseñada para durar décadas. No es raro que una casa pase de 100 años. Pueden ver ustedes en cualquiera de sus ciudades que hay casas, construcciones que pasan la centena de años sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo demoraron en levantar esa casa, esa construcción? Puede haber sido menos de un año. ¿Qué quiere decir entonces? Que el proyecto es mucho más efímero que el producto o el resultado o la operación. En el caso de las operaciones son continuas y repetitivas. Nosotros decíamos que el proyecto entrega un resultado único. En las operaciones es todo lo contrario, buscamos que los resultados sean similares. ¿Por qué? Imagínense si ustedes tienen una línea productiva donde tienen que entregar los vehículos que decíamos. No va a pensar que sale un vehículo más alto, otro vehículo más ancho, otro vehículo con el timón 10 centímetros más a la derecha, otro vehículo con mayor maletero, otro vehículo con la maletera más estrecha. Sería un caos para poder darle, por ejemplo, un mantenimiento o fabricar los repuestos de las piezas. Espera que los vehículos sean exactamente iguales, que todos tengan las mismas dimensiones, las mismas características. Se busca uniformidad. Entonces, los resultados de las operaciones son repetitivos, son similares, no son únicos. Se supone que deben ser bastante homogéneos, a diferencia del proyecto que se hace un resultado una sola vez. Adoptan nuevos objetivos y continuos. De repente, hacemos una actualización del modelo, ¿no? Que decidimos que este modelo antes solamente se producía 4 puertas, ahora vamos a producir un modelo de 2 puertas y se sigue operando. Ahora producimos modelo de 4 puertas y modelo de 2 puertas. Y ejecutan las actividades del negocio. Mi negocio es vender automóviles. El proyecto me permitió tener la planta de ensamblaje de automóviles y ahora produzco automóviles para venderlos. En otras palabras, la operación ejecuta la razón de ser del negocio. Y este concepto de negocio, si alguien quiere investigar un poquito más, está muy asociado con lo que es la necesidad o el impacto generado por el proyecto. Es lo que se conoce como el business case o el caso del negocio. ¿Por qué es que hago el proyecto? Los invito, si quieren profundizar más estos conceptos, a leer el PMBOK o cualquier bibliografía relacionada a la dirección de proyectos o a lo que es los casos de negocio o análisis de negocios, ¿no? Para poder entender este concepto de cómo es que los proyectos cumplen los objetivos del negocio. ¿Qué más? Sea o no sea producto o operación, todos compiten por recursos. Entonces, el proyecto necesitaría tener un alto nivel de prioridad, eso también se verá en Project, para poder asegurarse que no compita o no se le quiten los recursos que necesita para que el proyecto se lleve a cabo. ¿Qué conceptos más necesitamos conocer? La interrelación, ¿cómo encajan los proyectos en las organizaciones? ¿De dónde vienen? Normalmente los proyectos están asociados a lo que se conoce como el plan estratégico. El plan estratégico define la visión, la misión de la organización. Noten que digo organización y no empresa, porque una organización puede ser una organización sin fines de lucro, una organización de investigación, una organización de gestión pública o una organización privada que busca beneficio. Cualquiera de ellas también puede gestionar proyectos. Por eso hablamos de organización y no de empresas solamente. Vemos los objetivos de la organización, qué espera o cómo se ve la organización de aquí a generalmente largo plazo, 5 años, que es la visión, qué es lo que hace la razón de ser de la organización, que es la misión. Hacemos un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un análisis FODA. Cruzamos estos elementos para poder decir, ¿estamos en condiciones de lograr nuestra visión, sí o no? Y de ahí se derivan los objetivos estratégicos. Generalmente, no quiere decir que sea siempre así, pero generalmente, para poder llevar a cabo los objetivos estratégicos, yo necesito proyectos. Creo lo que se llaman los planes operativos, y esos planes operativos están constituidos por proyectos que están diseñados para poder lograr
o cumplir las metas establecidas en los objetivos estratégicos. El objetivo estratégico está asociado con las estrategias de negocio, con el business case, con el caso del negocio, la necesidad, el impacto que se quiere generar, y eso ocasiona que entre diferentes propuestas se apruebe un proyecto X. Ese proyecto X es el que vamos a ejecutar. A partir del momento en que el proyecto es aprobado, es que ya entramos a los conceptos de dirección de proyectos. El proyecto se planifica, se ejecuta, se controla, se sigue o se obtienen los resultados, y esos resultados son los que permiten pasar a la parte de puesta en marcha, a la parte operativa, para obtener, realizar las operaciones y obtener los resultados que justifiquen el caso de negocio y la satisfacción de los objetivos estratégicos. También debemos recordar que los proyectos no se ejecutan solos en las organizaciones. Nosotros podemos estar en una organización que ejecute varios proyectos a la vez. Estos proyectos pueden ser independientes. Ya sabemos que un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, un resultado, un servicio único. Ese concepto a estas alturas ya cada vez lo vemos más fácil de asimilar. Sin embargo, es raro que una organización solo ejecute un proyecto a la vez, ejecuta varios proyectos. No es raro tampoco que haya organizaciones que lleven a cabo decenas o cientos de proyectos en simultáneo. Ahí es donde aparece el concepto de programas. Aquí yo les pediría que hagamos un ejercicio de abstracción y veamos que estos conceptos son los conceptos que aparecen en el PMBOK, en el libro de gestión de buenas prácticas del PMI. Sin embargo, puede ser que en sus organizaciones tengan diferentes definiciones para portafolio y programa. Para el PMBOK, un programa es un grupo de proyectos relacionados y gestionados de manera coordinada. ¿Qué quiere decir? Existe un jefe de programas o un program manager o un director de programas que tiene a su cargo directores de proyectos, ve los proyectos en conjunto como un todo para obtener beneficios y un mejor control. Básicamente se busca mejorar la eficiencia de la utilización de recursos. Lo más común en un escenario de este tipo es que los recursos, ya sean materiales o las personas, trabajen en varios proyectos en simultáneo, en el proyecto A, en el proyecto B. Entonces el program manager, el director de programas, ve el impacto generado por todos estos proyectos ejecutándose en simultáneo, coordina el uso de recursos, coordina el cumplimiento de metas, objetivos de los proyectos y se asegura un mejor resultado gestionando los proyectos en conjunto de que si los proyectos se gestionaran individualmente. Se busca generar una sinergia entre los proyectos. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, tenemos un recurso que es muy cotizado, que puede trabajar en 3 programas, cómo buscar el mejor calendario para aprovechar este recurso en 3 proyectos a la vez, en vez de que esté en proyecto y se tenga, por ejemplo, 1 mes o 2 meses sin poder asignarse a otro proyecto. Vemos cómo se puede manejar su calendario. Y esto es solamente para un recurso. Imagínense cientos de recursos, cientos de insumos con decenas de proyectos a la vez. Esa es la labor de un director de programas. Dentro de lo que es el alcance del curso que estamos llevando, el curso está enfocado a la gestión de proyectos, no a la gestión de programas. Para eso se necesita software mucho más especializado, que veremos en el transcurso de las siguientes sesiones, que puede ser Primavera o Project Server, ¿no? Que están diseñados específicamente para la gestión de programas. Eso lo verán en el capítulo de introducción a MS Project. El portafolio. El portafolio es un grupo de proyectos o programas, quiere decir que es una categoría todavía más grande de gestión, ya sea de programas y de proyectos agrupados para cumplir objetivos estratégicos. De ahí deducimos que el gerente de portafolio, el director de portafolio, tiene un cargo con una responsabilidad mucho mayor que la de un program manager y obviamente muchísimo mayor que la de un gerente o director de proyectos. Él ve todo el conjunto de programas y proyectos integrados y lo que le interesa es cumplir con el objetivo estratégico. De esa manera, normalmente los portafolios tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio que un programa, puede ser de mediano o largo plazo. Su labor es lograr que los programas, los proyectos, trabajando entre sí, logren cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Les vuelvo a recalcar
que puede ser que de repente en sus organizaciones portafolio se le llame programa, al programa se le llame portafolio, pero esta es la definición que se utiliza dentro del PMBOK relacionado a grupos de programas, grupos de proyectos y cómo se relacionan entre sí. Un concepto adicional que debemos conocer, y ya lo hemos mencionado, aunque de forma superficial, es el stakeholders o interesados. Un stakeholder viene del inglés es un término más que se utiliza en los casinos para apuestas, es aquella persona que mantiene una apuesta donde puede ganar o puede perder. Y traducido a la dirección de proyectos, un stakeholder es aquella persona o organización que puede verse afectado positiva o negativamente por el proyecto. También puede ser una persona cuyo nivel de poder, de influencia o de impacto en el proyecto puede hacer que éste se vea afectado positivo o negativamente. Pueden ser las dos situaciones, o que afecta al proyecto o se ve afectado por el proyecto. Los stakeholders pueden ser muchos, pueden ser decenas o cientos de personas o organizaciones asociadas a un proyecto. Nosotros tenemos que identificar a los stakeholders interesados más importantes, que se conocen como key stakeholders o interesados clave. Normalmente dentro de ese grupo está el cliente, el director de proyecto, el equipo, el sponsor o patrocinador, la persona que da los recursos, la organización ejecutora, la PMO u oficina de gestión de proyectos, si es que existiera una oficina encargada de la gestión de todos los proyectos de la organización, los beneficiarios del producto, los resultados del servicio, instituciones gubernamentales que ven por la normatividad, el cumplimiento legal de aspectos relacionados a la ejecución del proyecto, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos de aquellos interesados que de repente no tienen tanto nivel de poder, influencia e impacto, pero también pueden verse afectados por el proyecto. Hablamos de una PMO, ya que estamos revisando los conceptos. Una PMO, una Project Management Office o Oficina de Dirección de Proyectos, es un concepto que nos puede sonar un poquito extraño. No todas las organizaciones los tienen. Es básicamente una oficina que centraliza los esfuerzos y coordina los proyectos que se ejecutan en la organización. La idea de la PMO es mejorar la probabilidad de éxito de los proyectos que nuestra organización ejecuta. Puede tener 5 roles o responsabilidades. Ahí tenemos un resumen de los más importantes de metodología y soporte, que quiere decir que nos brinda herramientas, nos brinda estándares, lecciones aprendidas, información de respaldo, bibliotecas de datos, nos da asesoría sobre cómo se puede llevar a cabo la gestión del proyecto, nos da entrenamiento, mentoring, por ejemplo, evalúa nuestras competencias, nos da una currícula, nos da capacitación, por ejemplo, nos dice, te vamos a pagar un curso para que seas PMP, te vamos a entrenar en Project, te vamos a entrenar en lo que es el manejo, creación de EDTs, te vamos a enseñar a manejar la contabilidad de un proyecto y también te podemos certificar para que tengas una certificación PROBA internacional en dirección de proyectos. También brinda los temas de lo que es aseguramiento de la calidad, Quality Assurance, consultoría, ve los compliance o los cumplimientos de las metodologías que aplica la gestión de proyectos con las metodologías o políticas de la organización, nos da asesoría en auditorías y revisión de nuestros procedimientos para ver si estamos alineados o no a las políticas de gestión de proyectos de la organización. También puede manejar los portafolios, de lo cual ya hemos hablado. Si tenemos un plan estratégico, tenemos objetivos y planes operativos anuales o periódicos para la gestión de cumplimiento de objetivos, organizan estos planes operativos y determinan cuál sería la mejor forma de estructurar los programas, portafolios y proyectos de la organización, y también puede dar recursos para el proyecto, puede brindar o autorizar a los project managers, portafolio managers, a los program managers, puede brindarnos analistas o puede brindarnos expertos para la planificación del proyecto. Las 5 funciones corresponden a una PMO de una organización con un gran o alto grado de madurez en gestión de proyectos, muchísima experiencia en dirección de proyectos, generalmente una organización que ya está orientada a la dirección de proyectos, no es una organización clásica, y se permite tener estos niveles de asesoría o de gestión centralizada de proyectos. Una organización de este tipo, la PMO podría ser
tener tanto peso como una división, una vicepresidencia, una gerencia operativa, una gerencia de procesos de la organización. Sin embargo, no todas las organizaciones son así. Normalmente la PMO de una organización o no existe, o existe alguna oficina que hace las veces de PMO y, por ejemplo, da metodología, entrenamiento y no da más. Comienzan con servicio de metodología y soporte, con entrenamiento, y a medida que se va ganando experiencia en la dirección de proyectos, en proyectos que ya sean exitosos o hayan fracasado, en las lecciones aprendidas, se van creando metodologías, políticas y procesos que le permiten avanzar en lo que es el recurso, gestión y manejo de portafolios. ¿Dónde operan las PMO? En estructuras matriciales y proyectizadas, eso se verá en las siguientes sesiones. Estructuras de organizaciones que tienen mayor preparación para la dirección de proyectos en vez de estructuras funcionales o verticales tradicionales, aunque puede existir en cualquier organización, sin embargo, de repente su nivel de influencia no será tanto. Comienzan con influencia, con consejos, con asesorías, con capacitaciones, y poco a poco, a medida que la organización va aumentando o va ganando en madurez en gestión de proyectos, pueden tener funciones más amplias de dirección de proyectos. Es lo que se conoce como el modelo de madurez de proyectos o el OPM3, que también pueden ustedes investigar si desean aprender más al respecto. Ya hemos hablado de cómo se relacionan los portafolios, programas y proyectos. Ahí ven, tenemos el plan estratégico, visión, misión, objetivos de las estrategias. De las estrategias se tiene un pool de proyectos que podemos ver cuál podemos ejecutar o no. Seleccionamos alguno de esos proyectos, los aprobamos y pasarían a los portafolios programas. Los portafolios pueden tener programas, los programas tienen proyectos, los proyectos son, normalmente son indivisibles o se subdividen en fases, son subproyectos más pequeños, pero nunca van a encontrar un proyecto que tenga programas. Los programas tienen proyectos, los portafolios pueden tener programas, proyectos e inclusive operaciones, si es que necesitan esto para cumplir sus objetivos estratégicos. Vemos aquí el proceso de filtrado, desde que se tiene la concepción estratégica hasta el proyecto. Comenzamos con una idea, una oportunidad que parte de un concepto más estratégico, un tema más directivo. Vemos lo que es la dirección corporativa de proyectos, de las alta dirección. Vemos cuáles se filtran, cuáles están alineados al plan estratégico. Escogemos los proyectos, se aprueban proyectos. Fíjense que desde el momento en que se aprueba un proyecto es que comienza la dirección de proyectos de acuerdo al PMBOK, el Project Management o Dirección de Proyectos, con lo que es inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control. Se va revisando continuamente y una vez que se cumplen los objetivos, se entrega a producción o se dan los entregables, los recursos para iniciar el proceso operativo. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de filtros que debe pasar el proyecto desde que se concibe la idea hasta que el proyecto da el entregado del producto resultado final. Muchos de estos aspectos están fuera de la dirección de proyectos. Por ejemplo, el estudio de factibilidad, estudio de impacto ambiental, puede estar fuera de lo que sería nuestra gestión de proyectos, inicio, planificación, ejecución y cierre. Eso lo determina la organización ejecutora, pero generalmente se considera como parte de lo que sería la selección y filtrado de etapas conceptuales. Una vez que el proyecto se aprueba, sí es que debemos darle un inicio, planificación, ejecución, seguimiento y un cierre adecuados. Y para terminar de revisar los conceptos más importantes relacionados con lo que es dirección de proyectos, vamos a hablar de los factores ambientales y los activos de la organización. Los factores ambientales son todos esos elementos internos y externos que rodean a la organización ejecutora, y si rodean a la organización ejecutora también van a influir en el proyecto. Tanto es así que cuando luego veamos los grupos de procesos de dirección de proyectos, veremos que en la mayoría de procesos, sobre todo lo de planificación, los factores ambientales y activos de los procesos de organización son insumos de entrada que están siempre presentes. Corresponden a la cultura, sistemas, recursos humanos, comportamiento organizacional, procesos, estándares, políticas, marcos, percepciones, climas políticos, climas culturales, factores religiosos inclusive, medios de comunicación, sistemas de información disponibles, etcétera, etcétera.
toda esa estructura organizacional de la cual se puede nutrir el proyecto, ya sea positiva o negativamente, y que puede colaborar en el logro de sus objetivos. A eso le añadimos los activos. Esto es más concreto. Los activos o assets o elementos de la organización que pueden ser cosas más concretas como planes, políticas, bases de datos organizacionales como lecciones aprendidas, cronogramas, LTs, procedimientos escritos, formatos, estructuras organizacionales, recursos disponibles, áreas de soporte, consultorías, la PMO misma, etcétera, etcétera, que permiten que la gestión de proyectos o el director de proyectos cuente con estos elementos y no tenga que crearlos de cero, sino tener un background que les permita pues, contar con desde formatos, plantillas, procedimientos, guías de trabajo, modelos de trabajo, de contratos, modelos de documentación para la gestión de proyectos que permitan que sea mucho más fluido el trabajo de planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto. Hemos revisado entonces los conceptos más importantes, repito, son los conceptos más importantes. Si quieren profundizar o tienen curiosidad por ampliar su conocimiento de estos conceptos, les recomiendo que lean los capítulos iniciales, los capítulos 1 al 3 del PMBOK en su última versión, la quinta edición 2012, donde se ven estos temas en una forma mucho más ampliada. Los espero en la segunda sesión, donde vamos a hablar ya sobre lo que es el marco de referencia, el framework, lo que es el PMI y el PMBOK, para completar los conceptos necesarios para entender qué es todo esto el mundo de la edición de proyectos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta entonces.